Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 130. El mundo shinobi sacudido. Misión cumplida antes de lo previsto. Kitsuchi y Akatsuchi yacían en el suelo, con los cuerpos carbonizados y ennegrecidos, con una expresión de total derrota. Su desesperado intento de atravesar la formación de las 4 llamas violetas había conmocionado a los shinobi de Konoha. Fue una maniobra temeraria, propia del Raikage. Abrir la barrera con las manos desnudas. ¿Acaso alguien podría lograr tal hazaña? Konoha tenía su voluntad de fuego, pero Iwagakure tenía algo parecido a una voluntad de piedra, que, por mucho que les doliera admitirlo, era digna de respeto. Akira miró a Kitsuchi y Akatsuchi, ambos inconscientes y gravemente quemados. Podía matarlos fácilmente, pero ahora, con el Tsuchikage habiendo perdido una pierna, la batalla entre Konoha e Iwagakure estaba sin duda decidida a favor de Konoha. En ese momento, estos dos eran más útiles vivos. Como prisioneros, podían servir como moneda de cambio en las negociaciones con Iwagakure. Si la aldea quería recuperarlos, tendría que pagar un precio muy alto. ¿Ganamos? La voz de Yugayashi resonaba de asombro mientras contemplaba la pierna cercenada que había dejado el Tsuchikage. Si bien su objetivo era matarlo, seguía siendo un shinobi de nivel Kage, viejo y poderoso. Nadie estaba del todo seguro de poder derrotarlo. Pero ahora, haberle cortado una de las piernas al Tsuchikage, eso sí que era una hazaña increíble. Regresemos. Y asegurémonos de que estos dos no mueran, dijo Akira en voz alta mientras sellaba la pierna del Tsuchikage en un pergamino. Al pie del paso de Tetsuyama, los shinobi de Iwagakure vieron regresar a su Tsuchikage con una pierna amputada y sin Kitsuchi ni Akatsuchi. Horrorizados, se retiraron de inmediato, demasiado aterrorizados como para siquiera considerar atacar a las fuerzas de Konoha. Mientras tanto, los shinobi de Konoha, al ver a los prisioneros heridos y enterarse de que Akira le había cortado la pierna al Tsuchikage, se llenaron de júbilo. Sus fuertes vítores resonaron en el aire. Esta era una victoria decisiva para Konoha. Pero la importancia de esta victoria trascendió el campo de batalla. ¿Por qué las 3 grandes aldeas shinobi se habían atrevido a desafiar a Konoha? ¿Acaso no pensaban que Konoha estaba debilitada y era presa fácil? La victoria de hoy fue una bofetada contundente para quienes subestimaron a Konoha. Envió un mensaje claro a las demás grandes aldeas y a todo el mundo shinobi. Konoha puede estar debilitada, pero incluso un león moribundo es más fuerte que un simple perro. Konoha, la más grande de las 5 grandes aldeas shinobi, no iba a ser conquistada tan fácilmente. Los shinobi de Konoha permanecieron apostados en la frontera del país de la tierra, a la espera de las inevitables negociaciones con la derrotada Iwagakure. En el primer enfrentamiento, la vanguardia de Iwagakure fue derrotada contundentemente. En el segundo, el Tsuchikage perdió una pierna, y Kitsuchi y Akatsuchi, 2 figuras clave de Iwagakure, fueron hechos prisioneros. Como vencedores, Konoha pasó a tener la sartén por el mango en todas las negociaciones. Sin embargo, las conversaciones entre grandes naciones no eran algo que pudiera resolverse en pocos días. Ambas partes continuaron sondeando y negociando. Mientras tanto, la noticia de la batalla en la tierra se extendió como la pólvora por todo el mundo shinobi. La vanguardia de Iwagakure había sido derrotada, y el propio Tsuchikage, tras entrar personalmente en el campo de batalla, había perdido una pierna a manos de Akira. Kitsuchi y Akatsuchi habían sido capturados mientras le daban tiempo al Tsuchikage para escapar. Aunque Iwagakure quisiera mantenerlo en secreto, Konoha jamás permitiría que semejante victoria quedara oculta. La noticia se extendió rápidamente por todo el mundo shinobi, causando gran conmoción. El nombre de Akira resonó una vez más en todo el mundo shinobi. Ja, ja, ja. ¿Quién iba a pensar que este chico brillaría aún más en el campo de batalla? El anciano líder de Konoha sonrió ampliamente al recibir la noticia del frente. No había nada más gratificante para un anciano que ver a su nieto alcanzar tal grandeza. De vuelta en Konoha, la noticia levantó el ánimo de los aldeanos.
Muchos guardaban cierto resentimiento hacia los Uchiha por haber iniciado un golpe de estado, lo que había dejado a Konoha en una situación vulnerable. Pero con esta aplastante victoria, sus preocupaciones se disiparon y la posición del quinto Hokage se consolidó aún más. Este Akira, su poder crece día a día. Sin duda, se convertirá en una amenaza importante para nosotros en el futuro. Obito y Nagato, de Akatsuki, también quedaron conmocionados por la noticia. Empezaban a sentir la magnitud de la amenaza que representaba Akira. ¿Qué? ¿Hasta el tercer Tsuchikage perdió una pierna? La vanguardia de Iwagakure, compuesta por más de 2000 hombres, fue devastada, y cientos de ellos fueron abatidos tan solo por Akira. ¿Y Jiraiya, uno de los legendarios Sannin, ha regresado a Konoha? Envíen un mensaje a la frontera. Retiren a todos nuestros shinobi reunidos. Esta fue la reacción en Tsunagakure al enterarse de la noticia. La aldea había estado considerando un ataque contra Konoha, pero esta victoria decisiva puso fin a esos planes. Se ordenó a todos los shinobi reunidos que se retiraran. La clasificación de las 5 grandes aldeas shinobi era un secreto a voces. Konoha era, sin duda, la más fuerte. Al fin y al cabo, el sistema de una aldea por nación había sido establecido por Hashirama Senju y Madara Uchiha. Las demás aldeas simplemente habían seguido el ejemplo de Konoha. El siguiente en la lista era Kumogakure, que constantemente intentaba desafiar a Konoha por el primer puesto. En tercer lugar estaba Iwagakure. El tercer Tsuchikage, un shinobi experimentado de nivel Kage, y los 2 Jinchuriki de la aldea eran recursos poderosos, con técnicas de liberación de polvo temidas en todo el mundo. En cuarto lugar quedó Tsunagakure, dejando a Kirigakure como la más débil, especialmente después de haber sido casi destruida bajo la manipulación de Obito. Ahora, incluso Iwagakure había sufrido una derrota significativa, con el Tsuchikage perdiendo una pierna. Sabiendo que eran más débiles que Iwagakure, Tsunagakure no tuvo más remedio que abandonar cualquier intento de desafiar a Konoha. En ese momento, la atención del mundo shinobi se centró en Kumogakure. ¿Cómo reaccionarían? ¿Lo arriesgarían todo en un enfrentamiento directo con Konoha? ¿O darían marcha atrás, sabiendo que las probabilidades estaban en su contra? Por ahora, una cosa era segura. El nombre de Akira había vuelto a resonar en todo el mundo shinobi, e incluso algunos susurraban que era un asesino de Kage. ¿Por qué? El Hokage de Konoha había muerto a sus manos, y ahora el Tsuchikage de Iwagakure había perdido una pierna por su culpa. ¿Quién sería el siguiente? ¿El Kazekage de Tsunagakure? ¿El Mizukage de Kirigakure? ¿O tal vez el Raikage de Kumogakure? En medio de las repercusiones que sacudieron el mundo shinobi, Konoha e Iwagakure celebraron 7 u 8 rondas de negociaciones antes de llegar finalmente a un acuerdo. Iwagakure pagaría a Konoha una enorme cantidad de recursos como compensación por su derrota. Además, Kitsuchi y Akatsuki serían rescatados por 1000 millones de ryō. Akira quedó satisfecho con el rescate. Al fin y al cabo, la recompensa por Asuma, el hijo del Hokage, era de tan solo 20 millones de ryō. 1000 millones de ryō por el hijo del Tsuchikage y su guardaespaldas. Eso era más que suficiente. Akira había subestimado el impacto de amputarle la pierna al Tsuchikage. Tan pronto como se finalizaron las negociaciones con Iwagakure y se firmaron los términos, recibió 2 buenas noticias. En primer lugar, la derrota de Iwagakure sí había asustado a Tsunagakure, obligándola a retirarse. Los 1200 shinobi de élite apostados en la frontera del País del Viento ahora podían ser redesplegados. El objetivo inicial de Tsunagakure era poner a prueba la fuerza de Konoha. Si veían una oportunidad, no dudarían en atacar. Pero si no la encontraban, se retirarían. El Tsuchikage puso a prueba las defensas de Konoha a costa de perder una pierna, revelando así la verdadera fuerza de la aldea a Tsunagakure. Tras esta revelación, Tsunagakure abandonó cualquier otra ambición. De las 4 grandes aldeas shinobi, Kirigakure permaneció en silencio desde el principio. Tsunagakure se sintió intimidada y se retiró. Iwagakure sufrió una aplastante derrota. Ahora, solo quedaba Kumogakure. Con 800 de los 1200 shinobi de élite de la frontera uniéndose a sus fuerzas, Akira se preparó para marchar hacia Kumogakure. Pero antes de que pudiera partir, llegó la segunda buena noticia. Kumogakure también se había retirado. De hecho, la situación se había reducido a un duelo individual entre Kumogakure y Konoha. Incluso el impulsivo Raikage debió darse cuenta de que engullir a Konoha por completo era una hazaña imposible.
La victoria no estaba garantizada, e incluso si ganaban, sería una victoria pírrica, dejándolos vulnerables ante otras aldeas. El Raikage no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Tras varias reuniones, los líderes de Kumogakure decidieron dar marcha atrás. En realidad, Akira se sorprendió con la noticia, aunque, tras reflexionar, tenía todo el sentido del mundo. La implicación personal de Onoki había supuesto una amenaza considerable. En 2 simulaciones de vida, Akira había muerto en una emboscada o había quedado lisiado durante las negociaciones de paz. Pero a mayor riesgo, mayor recompensa. Esta aplastante derrota de Iwagakure y la amputación de la pierna del Tsuchikage habían conmocionado tanto al mundo shinobi que la misión de Akira se había completado antes de lo previsto. Ya no necesitaba marchar sobre la Tierra del Rayo. Al hacerlo, Akira probablemente sofocó las semillas de una cuarta gran guerra shinobi que podría haber surgido de las ambiciones de las otras aldeas por dividir Konoha. Capítulo 131. Evaluación del poder a nivel Kage. Evaluación de la fuerza de Akira Uchiha. Tsunagakure se sintió intimidada, Iwagakure fue derrotada y Kumogakure, incapaz de resistir sola, también se retiró. La misión de Akira Uchiha de demostrar la fuerza de Konoha en la frontera se había completado antes de lo previsto. Como es natural, tras un breve descanso, todos se prepararon para regresar al pueblo. Yugayashi, quien originalmente había venido a vengar a su clan contra Kumogakure, se encontró sin una batalla que librar. Con la situación resuelta incluso antes de llegar a la Tierra del Rayo, su viaje le pareció, en cierto modo, inútil. Por supuesto, no sería apropiado empujar a Konoha a continuar un conflicto con Kumogakure solo por venganza personal. Mientras se preparaban para partir, Akira le habló repentinamente a Nara Shikaku. Dejo el regreso a Konoha en tus manos. Akira, ¿qué quieres decir? Shikaku y los demás miraron a Akira con sorpresa. Estaba perfectamente bien cuando llegaron aquí, ¿por qué no regresaba ahora? Sabían que, para un shinobi, abandonar la aldea sin la aprobación del Kage se consideraba deserción, una falta grave. Tengo algunos asuntos que atender. Viajaré con Jiraiya, y una vez que hayamos resuelto todo, regresaremos, explicó Akira brevemente. Bueno, si Akira viajaba con Jiraiya, eso lo cambiaba todo. Jiraiya llevaba años ausente de la aldea y nunca había sido tratado como un ninja renegado. Del mismo modo, dada la posición actual de Akira como el candidato más probable para el próximo Hokage, su ausencia temporal no plantearía ningún problema. Entendido. Respondió Shikaku tras una breve pausa, dándose cuenta de que Akira debía tener algo importante que atender. Dicho esto, los shinobi de Konoha se despidieron de Akira y regresaron a la aldea. Chico, ¿qué estás tramando? ¿Y por qué me arrastras contigo? Preguntó Jiraiya una vez que los demás se marcharon, intrigado por las intenciones de Akira. Jiraiya, ¿cuánto sabes sobre Akatsuki? En lugar de responder directamente a la pregunta de Jiraiya, Akira le planteó una pregunta propia. Al oír esto, la expresión de Jiraiya cambió ligeramente y miró a Akira con sorpresa. ¿Tú también sabes de Akatsuki? Itachi Uchiha ya se ha convertido en un ninja renegado de Konoha. Actualmente está con Akatsuki, respondió Akira. El hecho de que Itachi fuera un topo infiltrado en Akatsuki por Konoha era alto secreto, algo que no podía compartirse abiertamente. Sin embargo, en la serie original, Itachi confiaba en Jiraiya, y Akira sentía lo mismo. Ya veo, dijo Jiraiya, comprendiendo la situación. También se sintió conmovido. Akira había confiado en él lo suficiente como para compartir un secreto tan importante. En cierto modo, esto significaba que la vida de Itachi estaba ahora en manos de Jiraiya. Akatsuki es una organización muy secreta, y la fuerza de cada miembro es formidable, continuó Jiraiya. Hasta ahora, desconocemos su verdadero objetivo o quién es su líder. Pero sí sé que Orochimaru formó parte de Akatsuki en el pasado. Información reciente sugiere que Orochimaru ya ha desertado de Akatsuki, añadió Akira, mirando a Jiraiya. Al igual que Naruto perseguía a Sasuke con la esperanza de traerlo de vuelta, Jiraiya había pasado años persiguiendo a Orochimaru, con la esperanza de redimirlo. Pero, lamentablemente, en la serie original, Jiraiya murió sin ver dos cosas: que Naruto se convirtiera en Hokage y la eventual redención de Orochimaru. Ah, ¿así que ya ha dejado a Akatsuki? La expresión de Jiraiya cambió ligeramente al oír la noticia. Parte de su interés en seguir la pista de Akatsuki se debía a la participación de Orochimaru, pero ahora, al enterarse de que Orochimaru ya había abandonado la organización,
Sí, por eso te pedí que me acompañaras. Voy a encontrarlo, explicó Akira, revelando el motivo de su viaje juntos. ¿Sabes dónde está Orochimaru ahora? Los ojos de Jiraiya se iluminaron con interés. Tengo una pista sólida. Vamos a comprobarlo, respondió Akira con una sonrisa. Era como preguntarle a Naruto si quería seguirle la pista a Sasuke después de su deserción. Naruto sin duda aceptaría. La misma lógica se aplicaba a Jiraiya con respecto a Orochimaru. Inicialmente, Jiraiya sentía curiosidad por saber por qué Akira no había regresado con el resto de las fuerzas de Konoha. Incluso se preguntaba si este viaje le quitaría tiempo para su investigación. Pero ahora, al saber que buscaban a Orochimaru, la actitud de Jiraiya cambió por completo. Ya no le importaba retrasar su regreso a Konoha. Su destino era la tierra de los arrozales, hogar de la aldea del sonido oculto, por lo que los dos shinobi de nivel Kage avanzaron rápidamente. Por supuesto, el viaje no fue del todo silencioso. Mientras viajaban, charlaban sobre diversos temas. Jiraiya compartía todo tipo de historias extrañas del mundo shinobi y le proporcionaba a Akira información valiosa. Durante una de sus conversaciones, Jiraiya planteó un punto interesante. ¿Sabes? Este concepto de poder a nivel Kage es intrigante. En el mundo shinobi, no existe una clasificación oficial para la fuerza a nivel Kage. Aunque existían rangos como Genin, Chunin y Jonin, Jiraiya explicó que muchos factores como las bestias invocadas, las armas, la inteligencia, el entorno y los límites del linaje afectaban la fuerza de un shinobi. Por lo tanto, no siempre era cierto que un Chunin fuera más fuerte que un Genin, ni que un Jonin fuera más fuerte que un Chunin. En el mundo shinobi, hubo muchos casos en los que un Chunin pudo derrotar a un Jonin, o incluso un Genin pudo vencer a un Jonin. En cuanto a la fuerza a nivel Kage, no existía un término oficial para ello en el mundo shinobi. Sin embargo, es cierto que algunos shinobi superan con creces el nivel de Jonin, así que esta idea de un poder a nivel de Kage tiene sentido, admitió Jiraiya tras reflexionar un poco. Era similar a la clasificación de los artistas marciales en maestros de tercera, segunda y primera categoría. Algunos individuos excepcionales podían considerarse de primer nivel, un concepto que Akira había introducido. Aunque el mundo shinobi no tiene un término oficial, el simulador de vida sí, y el coste de mi experiencia acaba de pasar de 100.000 a 1.000.000 por simulación. Si pudiera, preferiría no tener esta clasificación de nivel Kage, pensó Akira para sí mismo, lamentando en silencio el alto precio de ser un Kage. Los dos continuaron discutiendo el concepto de poder a nivel Kage, y a lo largo de 2 días, Jiraiya desarrolló una comprensión más clara del mismo. Asimismo, Akira logró comprender con mayor precisión lo que implicaba la fuerza a nivel Kage. En pocas palabras, si uno quisiera cuantificar la fuerza general de un shinobi con números. Una persona común o un estudiante de una academia tendría un nivel de chakra de alrededor de 170. Un genin tendría un valor aproximado de 1700. Chunin se situaría en algún punto intermedio. Cada ascenso de rango representaba aproximadamente un aumento de 10 veces en el chakra y la fuerza general. Un Jonin de primer nivel podía superar fácilmente a un Jonin recién ascendido, y la disparidad no hacía más que aumentar en los niveles superiores. Para los shinobi de nivel Kage, la fuerza total oscilaría entre aproximadamente 10.000 y 70.000. Tomando a Danzo como referencia, Akira estimó que su fuerza se situaba en el extremo inferior de ese espectro. La fuerza actual de Akira era comparable a la de Danzo, lo que lo ubicaba en el nivel de entrada del poder de la clase Kage. Por supuesto, si Akira abriera las 8 puertas, la situación cambiaría drásticamente. En cuanto a Orochimaru y Jiraiya, estimaron que los Sannin tenían un poder de entre 30.000 y 40.000, lo que los convertía en shinobi veteranos de nivel Kage, capaces de superar a Akira y Danzo en su estado base. El tercero Kage y el tercer Tsuchikage probablemente tenían un poder de entre 40.000 y 50.000, siendo ligeramente más fuertes que los Sannin. Por eso Jiraiya necesitaba estar en modo sabio para presionar al tercer Tsuchikage, y Akira tenía que abrir al menos la 6ª puerta para no quedarse atrás. ¿Y por qué Orochimaru pudo derrotar al tercero Kage en la serie original? Eso fue después de que pasaran varios años, cuando el tercero Kage había envejecido y su fuerza había disminuido. Además, Orochimaru había usado el Edo Tensei para invocar al primer y segundo Hokage, lo que convirtió la lucha en una batalla desesperada que finalmente llevó a la muerte del tercer Hokage.
Al utilizar números para comparar la fuerza de los shinobi de nivel Kage, Jiraiya comenzó a comprender los niveles de poder relativos de los diferentes luchadores de nivel Kage. Tú, chico, en tu estado normal, probablemente pesas un poco más de 10.000, reflexionó Jiraiya. Pero con las 6 puertas abiertas, la capacidad sería de alrededor de 40.000 personas. Y con la 7ª puerta, probablemente entre 70.000 y 80.000. Tras recordar la formidable actuación de Akira con la 7ª puerta abierta, Jiraiya ofreció su valoración sobre los niveles de poder de Akira. Sí, parece correcto, asintió Akira, reconociendo que la estimación era justa. Pero algo sigue sin cuadrar, añadió Jiraiya, sacudiendo la cabeza tras reflexionar un poco más. Si la fuerza de un Kage oscila entre 10.000 y 70.000, entonces tu poder con la 7ª puerta abierta debería ser el más fuerte. Al menos, no he visto a ningún luchador de nivel Kage que pudiera igualarte en ese estado. Así que me pregunto si algún shinobi de nivel Kage podría alcanzar los 100.000, especuló Jiraiya. Eso se debe a que desconoces la existencia de Nagato. Con el Rinnegan, probablemente sea la cúspide de la fuerza a nivel Kage, y 100.000 sería una estimación justa para él, pensó Akira en silencio. Basta con ver las hazañas de Nagato en la serie original. Orochimaru cayó de rodillas con un solo Shinra Tensei de Tendo Pain. El autodenominado semidios Sanzo, junto con sus fuerzas de Amegakure, fue completamente aplastado por el Gedo-mazo de Nagato. Y con un poderoso Shinra Tensei, Nagato aniquiló por completo la aldea oculta de la hoja. Tal poder era tan abrumador que, comparado con él, los shinobi ordinarios de nivel Kage parecían niños. Tras evaluar estos distintos niveles de poder, Akira no pudo evitar quedar asombrado por el aterrador potencial de las 8 puertas. Especialmente la última puerta, la 8ª puerta, era inimaginablemente poderosa, desafiando toda lógica. Capítulo 132. El optimismo de Orochimaru. ¿Es realmente tan malo regresar a Konoha? Las 8 puertas, según la perspectiva de Akira Uchiha, están divididas en 2 partes. Una parte consta de las puertas de la primera a la 7ª, que incrementan continuamente los niveles de chakra. Cuanto más alta sea la puerta abierta, mayor será el aumento de chakra. Sin embargo, la carga sobre el cuerpo también aumenta, aunque estas puertas pueden cerrarse. La otra parte es la 8ª puerta. Consideremos a Midgui en la serie original. Cuando abrió la 7ª puerta por primera vez, derrotó a Kisame. Pero, ¿significa eso que tuvo que abrir la 7ª puerta solo para vencer a Kisame? Y cuando volvió a abrir la 7ª puerta para enfrentarse a Uchiha Madara, ¿cómo reaccionó Madara? ¿Vapor azul? Parece que me han subestimado. Esto demuestra que, incluso con la 7ª puerta abierta, a ojos de Madara, no era gran cosa. Su actitud despreocupada era similar a la que mostró cuando se enfrentó a los 5 Kage. Así pues, con la 7ª puerta abierta, Midgui seguía estando al nivel de un Kage. ¿Pero qué hay de la 8ª puerta? Incluso Madara en su forma de los 6 caminos fue superado. Cuando Gui entró en el modo Night Guri, casi mata a Madara de los 6 caminos con una sola patada. Comparemos el poder de combate. En su forma normal, Madara jugó con los 5 Kage con facilidad. Midgui abriendo la 7ª puerta estaba más o menos a la par con un oponente de nivel Kage. Pero en la 8ª puerta, Gumi podía dominar a Madara incluso en su forma de los 6 caminos. La diferencia de poder entre la 7ª y la 8ª puerta es evidente. Del mismo modo, Akira Uchiha ha abierto la 7ª y la 8ª puerta y ha experimentado su poder de primera mano. Por eso dice que la 8ª puerta, la puerta de la muerte, es una habilidad increíblemente poderosa. Cuando Jiraiya dijo que, con la 7ª puerta abierta, la fuerza de Akira podría describirse como de alrededor de 80.000 en la escala de nivel Kage, que va de 10.000 a 100.000, Akira estuvo de acuerdo. Pero con la 8ª puerta abierta, esos son fácilmente 1.000.000 o más. No es de extrañar que sea una técnica mortal. Ninguno de sus movimientos es sencillo. Tras debatir la escala de 10.000 a 100.000 que representa la fuerza de nivel Kage, Akira y Jiraiya procedieron a evaluar la fuerza relativa de varios shinobi de nivel Kage en el mundo ninja. Hablaron del Raikage, el Jinchuriki perfecto del 8 colas, Killer B, el Kazekage, Uchiha Itachi y otros. Mientras charlaban, los días pasaban volando. Finalmente, Akira y Jiraiya llegaron a la tierra de los campos de arroz. Tras una breve investigación, encontraron la ubicación de la aldea del sonido oculto.
En ese momento, la aldea oculta del sonido era todavía una pequeña aldea ninja recién establecida, poco conocida en el mundo ninja. Orochimaru solo tenía un puñado de seguidores bajo su mando, una fuerza difícilmente a tener en cuenta. Llamarlo aldea ninja podría ser una exageración. Una descripción más precisa sería la de un pequeño centro de entrenamiento ninja. Dado que Orochimaru no tenía ningún Jonin poderoso bajo su mando, sino solo unos pocos niños reclutados de todo el mundo ninja, la aldea oculta del sonido era esencialmente un centro de entrenamiento ninja en esta etapa. Para fortalecer verdaderamente la aldea oculta del sonido, Orochimaru tendría que esperar a que estos niños crecieran. Pero Orochimaru, que había dominado el jutsu de reanimación y esencialmente tenía una vida útil infinita, podía permitirse el lujo de esperar. ¿Estás seguro de que Orochimaru está aquí?, preguntó Jiraiya al llegar a la aldea oculta del sonido, que parecía más un pequeño orfanato que una aldea ninja propiamente dicha. Conociendo a Orochimaru tan bien como lo conocía, a Jiraiya le resultaba extraño que alguien como él estuviera involucrado en la recolección de huérfanos. Akira Uchiha soltó una risita. Normalmente, a Orochimaru no le importaría acoger huérfanos, pero si tienen potencial, es mucho más fácil asegurar su lealtad hacia él. Jiraiya lo pensó y asintió con la cabeza. Tiene sentido, dijo, dándose cuenta de que analizar la situación desde otra perspectiva podría llevar a conclusiones diferentes. Gracias a sus considerables habilidades, Akira y Jiraiya se infiltraron fácilmente en la aún incipiente aldea oculta del sonido. Poco después, encontraron a Orochimaru, quien observaba el entrenamiento de los niños con una sonrisa y les ofrecía consejos ocasionales. Tras recibir la admiración de los niños, Orochimaru se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia lo que parecía ser un laboratorio subterráneo. Estos chicos no son ordinarios. Muchos de ellos poseen Kekkei y Genkai, comentó Jiraiya mientras observaba el entrenamiento. Por supuesto. Si Orochimaru los eligiera, no serían ordinarios, respondió Akira, sin sorprenderse en absoluto. Al ver marcharse a Orochimaru, Akira y Jiraiya lo siguieron de cerca. Finalmente, lo alcanzaron en un pasillo oscuro y húmedo, donde Orochimaru se detuvo de repente. Se giró y vio a Jiraiya y a Akira allí de pie. Sus pupilas se contrajeron al verlos. Si bien Jiraiya no le preocupaba demasiado, Akira Uchiha era un asunto completamente distinto. Orochimaru desconfiaba enormemente de él. De lo contrario, no habría huido en el momento en que vio el poder de Kotoa Matsukami en el cuervo de Shisui Uchiha. Así que habéis venido y qué visita tan inesperada. Les saludó Orochimaru con una sonrisa, aunque sus ojos delataban su recelo. Mientras hablaba, el suelo bajo sus pies se onduló como el agua. Se estaba preparando para escapar en cuanto se encontraran. En todos los años que Jiraiya conocía a Orochimaru, nunca lo había visto así, tan dispuesto a huir sin siquiera intentar luchar. Pero la reacción de Jiraiya fue rápida. Mientras Orochimaru se preparaba para escapar, Jiraiya rápidamente hizo sellos con las manos y las golpeó contra el suelo. El suelo, que ondulaba como el agua, se solidificó instantáneamente convirtiéndose en roca. De acuerdo, de acuerdo. Este no es el lugar para conversar. ¿Por qué no vamos a algún sitio a sentarnos y hablar?, dijo Orochimaru, consciente de que su plan de escape había fracasado. Al darse cuenta de que cualquier intento de huir sería inútil, se resignó a la situación y sugirió que fueran a otro lugar a hablar. Dentro de una cámara de piedra, los tres se sentaron. Orochimaru, tus condiciones de vida no son precisamente las mejores, ¿verdad?, comentó Jiraiya, mirando a su alrededor en la habitación húmeda y oscura. No podía comprender por qué alguien elegiría vivir bajo tierra de esa manera. No hay remedio. Al fin y al cabo, las serpientes prefieren esos entornos, pensó Akira. Sabía que en la serie original, la verdadera forma de Orochimaru era la de una serpiente blanca gigante. ¿Quién sabe si Orochimaru ya habría adoptado esa forma? Antes que nada, permítanme felicitarlos. Realmente han mejorado la reputación de Konoha. Ahora las otras tres aldeas ninja ya no se atreven a codiciarla. Comenzó Orochimaru, ignorando el comentario de Jiraiya y ofreciéndole sus felicitaciones. Dicho esto, la mirada de Orochimaru se dirigió a Akira. Sobre todo a ti, Akira. Cortarle la pierna al tercer Tsuchikage ha conmocionado al mundo ninja entero. Todavía recuerdo nuestro primer encuentro hace apenas 6 meses. Ver cuánto has crecido en tan poco tiempo es realmente asombroso. Gracias por el cumplido, respondió Akira cortésmente.
Como dice el refrán, es difícil golpear a alguien que te sonríe, y con Orochimaru elogiándolo de esa manera, Akira no pudo evitar responder con cortesía. Parece que tus habilidades van más allá de predecir el peligro, continuó Orochimaru, desviando la conversación hacia las habilidades de Akira. Orochimaru ya conocía la supuesta capacidad de Akira para prever el peligro. Pero ahora, al parecer, Akira había usado esa habilidad para localizarlo aquí, en la aldea oculta del sonido. Akira sonrió, sin confirmar ni desmentir la suposición de Orochimaru. Al ver la reacción de Akira, Orochimaru se dio cuenta de que probablemente tenía razón. Tras una breve pausa, preguntó: «Entonces, ¿qué te trae a la aldea oculta del sonido, Akira?» «Konoha necesita gente capaz en este momento, así que he venido a pedirte que regreses a Konoha», dijo Akira sin rodeos, revelando el propósito de su visita. Al oír esto, Jiraiya miró fijamente a Orochimaru. Durante años, había intentado innumerables veces convencerlo de que regresara a Konoha, pero sin éxito. ¿Sería este realmente el momento en que Orochimaru finalmente aceptaría? ¿Y si me niego?, preguntó Orochimaru tras un momento de silencio. «No te pido permiso, te estoy informando», respondió Akira con voz firme. Mientras hablaba, hizo sellos con las manos y el cuervo con el Mangekyou Sharingan de Shisui Uchiha apareció, posado sobre su hombro. «De acuerdo, acepto», dijo Orochimaru de inmediato. Al ver al cuervo con el Mangekyou Sharingan, Orochimaru supo que no tenía otra opción. Era mejor aceptar voluntariamente que ser controlado por Kotoa Matsukami. Después de todo, ya había traicionado a Akatsuki. Esconderse en la aldea oculta del sonido no era mucho más seguro que regresar a Konoha. Al menos en Konoha podía encontrar protección. Además, la principal razón por la que abandonó Konoha fue su decepción con el antiguo y corrupto liderazgo y la pérdida del puesto de cuarto Hokage a manos de Minato Namikaze. Ahora, esas razones eran irrelevantes. El liderazgo corrupto había desaparecido y el asunto del puesto de Hokage era cosa del pasado. Dados estos cambios, Orochimaru pensó que regresar a Konoha tal vez no sería tan mala idea. En ese momento, la mentalidad de Orochimaru recordaba a la paradoja de Itachi. Tomar una decisión difícil que parecía contraintuitiva, pero que en última instancia servía a un propósito mayor, aunque no fuera inmediatamente evidente para los demás. Por supuesto, si alguna vez fuera necesario, Orochimaru siempre podría traicionar a Konoha de nuevo. Pero si estuviera bajo el control de Kotoa Matsukami, perdería esa opción. Capítulo 133. La bestia invocada de Akira Uchiha. Dado que Orochimaru había accedido a regresar a Konoha, Akira Uchiha decidió no usar Kotoa Matsukami contra él. Después de todo, el período de espera de 10 años era demasiado largo. Pero confiar en Orochimaru, ni hablar. Akira tendría que estar loco para confiar en alguien como él. Incluso si Orochimaru se redimiera como en la historia original, Akira seguiría sin confiar en él. Para alguien como Miguri, la confianza mutua es la base de su relación. Pero con alguien como Orochimaru, todo se reduce al beneficio mutuo. Mientras Akira siga siendo útil para Orochimaru, y viceversa, no hay razón para la traición. Claro que, si Orochimaru desarrollara un interés personal en las habilidades o el físico de Akira, la historia sería diferente. Jiraiya, por otro lado, no pensaba de esa manera. Ver a Orochimaru aceptar regresar a Konoha le dibujó una sonrisa sincera en el rostro. Incluso si Orochimaru fue forzado, su regreso a Konoha solo podía considerarse un resultado positivo. Ah, una cosa más, añadió Akira. Solías experimentar con aldeanos e incluso ninjas usando jutsus prohibidos mientras estabas en Konoha. Podemos atribuir eso a que los pecados del tercer Hokage salieron a la luz. Así que, es mejor que no reveles tu verdadera identidad cuando regreses. Podría causar algunas complicaciones. Esto no debería ser un problema para ti, ¿verdad? Lo entiendo, respondió Orochimaru, sin importarle la idea de usar sus acciones pasadas para manchar la reputación del tercer Hokage. Asintió y luego se pasó las manos por la cara. La apariencia de Orochimaru comenzó a cambiar, transformándose en la de un joven de unos 17 o 18 años, aunque sus característicos ojos dorados con pupilas rasgadas permanecieron iguales. Orochimaru, ¿qué es esto?, preguntó Jiraiya, atónito por la transformación. Le quedó claro que no se trataba de un simple jutsu de transformación. Reencarnación de cadáver viviente, y así que este ni siquiera es su verdadero cuerpo, pensó Akira mientras observaba la transformación. Asintió en silencio, comprendiendo que la apariencia actual de Orochimaru podría estar más cerca de su verdadera forma.
Hay algo más que me gustaría preguntarte, continuó Akira. ¿Ah? ¿Qué es? Respondió Orochimaru, intrigado. ¿Qué podría necesitar alguien como Akira de él? Me interesa aprender el modo sabio, así que me gustaría firmar el pergamino del contrato para la cueva Ricci, dijo Akira. De los 3 grandes lugares sagrados, Akira no estaba seguro de si el bosque Shikotsu podía enseñar el modo sabio, pero sabía que tanto la cueva Ricci como el monte Minboku sí podían. Entre los dos, Akira prefería la cueva Ricci. ¿Por qué? Se trata del orden natural de las cosas. Las ranas comen insectos, lo que significa que las babosas del bosque de Shikotsu son naturalmente más débiles que las ranas del monte Minboku. Pero las serpientes comen ranas, así que es lógico pensar que las ranas del monte Minboku serían más débiles que las serpientes de la cueva de Ricci. Ante la disyuntiva, Akira, naturalmente, quería estar en la cima de la cadena alimenticia. En cuanto a que las serpientes son más agresivas, mientras que las ranas del monte Minboku son más dóciles y fáciles de tratar, Akira prefería una técnica de invocación contundente. Por supuesto, Akira no admitiría que una de las principales razones por las que no quería firmar con el monte Minboku era porque no quería comer insectos durante su entrenamiento allí, mientras que en la cueva Ricci podía comer carne. Si te interesa, puedes firmar el contrato de invocación con el monte Minboku, ofreció Jiraiya tras pensarlo un poco. Jiraiya siempre había esperado que solo sus discípulos directos firmaran el contrato con el monte Minboku, como el cuarto Hokage o Naruto Uzumaki. Ni siquiera a Nagato y a los demás se les había entregado el contrato. Pero Jiraiya no consideraba a Akira un extraño. Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, y Jiraiya no había tenido una opinión muy favorable de Uchiha al principio, sus sentimientos habían cambiado por completo en tan solo un mes. En primer lugar, la guía de Akira hacia Naruto le mostró a Jiraiya su generosidad y carácter. En segundo lugar, el éxito de Akira al traer de vuelta a Orochimaru a Konoha cumplió un anhelo de Jiraiya. Por último, la confianza que Akira depositó en Jiraiya al revelarle la infiltración de Itachi en Akatsuki lo conmovió profundamente. Así pues, al ver que Akira quería aprender el modo sabio, Jiraiya decidió dejarle firmar el contrato con el monte Minboku. Gracias, dijo Akira con sinceridad, pero su atención seguía centrada en Orochimaru, dejando claro que prefería la cueva Ricci al monte Minboku. El rostro de Jiraiya se ensombreció. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso el monte Minboku era inferior a la cueva Ricci? Le había ofrecido a Akira la oportunidad de firmar el contrato, pero Akira parecía indiferente. ¿No se suponía que los 3 lugares sagrados eran iguales? ¿O será que la gente siempre deseó lo que no podía tener? Orochimaru notó la expresión sombría de Jiraiya y no pudo evitar sonreír levemente. Aunque se veía obligado a regresar a Konoha, ver a Jiraiya frustrado lo hacía más llevadero. De hecho, ahora Orochimaru encontraba a Akira aún más agradable. Además, Akira tenía un gusto exquisito. Muy bien, Akira, no hay problema, dijo finalmente Orochimaru tras pensarlo un poco. Luego abrió la boca y sacó lentamente un pergamino grande y viscoso. Mientras desenrollaba el pergamino pegajoso, le indicó a Akira que firmara. A Akira le tembló un ojo al ver el pergamino viscoso. ¿Tenía que ser tan asqueroso? Pero mientras observaba, Akira no pudo evitar pensar que la boca de Orochimaru era como un bolsillo mágico. Podía sacar cualquier cosa de ella y meter cualquier cosa dentro. ¿Acaso Orochimaru tenía una boca extradimensional? Reprimiendo su repulsión, Akira firmó el contrato. Entonces, llegó el momento de practicar la técnica de invocación. No fue particularmente difícil. Si bien su talento innato no era excepcional, la fuerza general de Akira estaba al nivel de un Kage. Usando su Sharingan para copiar los sellos de mano y el flujo de chakra de Orochimaru, Akira dominó rápidamente la técnica de invocación. Para alguien que no se consideraba particularmente talentoso, tener un Sharingan de 3 tomoe que le permitía copiar la mayoría de los jutsu con solo verlos era una enorme ventaja para Akira. De acuerdo, voy a intentarlo, dijo Akira tras comprender los fundamentos de la técnica de invocación. Formó los sellos necesarios y luego golpeó el suelo con las manos. Símbolos negros, parecidos a tinta, se extendieron por el suelo, y con una bocanada de humo, apareció una serpiente gigantesca. Quizás debido a que la técnica de invocación había sido copiada directamente de Orochimaru, la serpiente invocada resultó ser una vieja conocida, Manda. Así que este es el poder de los Uchiha, el poder del Sharingan, verdaderamente extraordinario.
Orochimaru se maravilló al ver a Akira dominar la técnica de invocación con tan solo una mirada. Manda, ¿por qué me has convocado? ¿Y dónde están los 1000 sacrificios que me prometiste la última vez? Ten cuidado, o te devoraré, Manda gruñó mientras miraba fijamente a Orochimaru, visiblemente disgustado. Al parecer, Manda supuso que Orochimaru lo había convocado de nuevo. Orochimaru, esto no es una batalla. Solo quería presentarte a alguien. Akira ha firmado el contrato con la cueva Ricci, y él es quien te convocó, explicó Orochimaru. Manda se giró para mirar a Akira, entrecerrando los ojos de serpiente. ¿Así que exiges 1000 sacrificios cada vez que te invocan? Preguntó Akira, fijando su mirada en Manda mientras su chakra comenzaba a aumentar. Comparado con la imponente figura de Manda, Akira era diminuto. Pero la mera presencia y el aura que proyectaba Akira lo hacían parecer un demonio aterrador, y Manda comenzó a temblar. Anteriormente, durante el ataque de Orochimaru y Sasori, Akira había abierto la 6ª puerta y había golpeado sin piedad a Manda. Su fuerza y velocidad habían dejado a Manda rugiendo de frustración, incapaz de asestarle un solo golpe. Cuando Orochimaru finalmente se retiró, Manda sintió alivio y huyó rápidamente de regreso a la cueva Ricci tras proferir algunas amenazas. Esta vez, al ver a Akira de nuevo y darse cuenta de que se había convertido en un agente contratado por la cueva Ricci, Manda tragó saliva con nerviosismo y respondió en un tono mucho más moderado. Ya que ahora eres agente contratado por la cueva Ricci, somos aliados. Espero con interés trabajar contigo. Igualmente respondió Akira, mientras su intensa aura finalmente se calmaba. Al presenciar este intercambio, Orochimaru casi sintió ganas de llorar. ¿Qué le pasaba a Manda? Con Akira todo era cortesía y sumisión, pero con Orochimaru todo era agresión y amenazas. Negando con la cabeza, Orochimaru solo pudo suponer que la brutal paliza de Akira le había dejado a Manda una profunda huella psicológica. Después de todo, una batalla de taijutsu tan feroz no era precisamente el fuerte de Orochimaru. Capítulo 134. Una ganancia inesperada sin precedentes. En lo que respecta a los jutsu de invocación, si solo has realizado una invocación, todo es bastante sencillo. Por ejemplo, en la historia original, el lagarto gigante de la ciudad de Shukuba podía invocarse simplemente realizando el jutsu de invocación. Lo mismo ocurre con las babosas de Tsunade. El tamaño de una babosa que puede invocar depende de la cantidad de chakra que posea. De hecho, se dice que la babosa más grande que Tsunade invocó medía menos de 1/10 parte de su tamaño real. Sin embargo, si has firmado un contrato con una especie entera, la cosa se complica un poco. Los distintos miembros de la especie tendrán diferentes firmas de chakra y otras variaciones. Por ejemplo, en la cueva Ricci se encuentran Manda, Aoda y varias serpientes más. Si intentas invocar a Manda pero accidentalmente invocas a otra serpiente, esa pequeña diferencia podría llevarte a la derrota en la batalla. Por este motivo, si has establecido un pacto con una especie, debes realizar una invocación inversa y visitar su hábitat. Esto te permite forjar relaciones con ciertos miembros, asegurándote de que estén dispuestos a ayudarte cuando los invoques. Además, puedes registrar sus firmas de chakra únicas para invocarlos específicamente cuando sea necesario. Es como configurar una contraseña personalizada. La razón por la que Akira pudo invocar a Manda es que copió la técnica de invocación de Orochimaru, básicamente hackeando la cuenta de Orochimaru y usando su contraseña para invocar a Manda. Esto explica por qué Manda pensó inicialmente que había sido Orochimaru quien lo había invocado. Ahora que Akira ha dominado por completo el jutsu de invocación, necesita visitar la cueva Ricci. Sin embargo, su objetivo principal no es solo invocar serpientes para la batalla, sino entrenar en el modo sabio. Así que, de todos modos, ya tenía planeado visitar la cueva Ricci, y estos objetivos no entran en conflicto. Pero dado que Orochimaru ha accedido a regresar a Konoha, Akira no está seguro de cuánto tiempo le llevará su viaje a la cueva Ricci. Tras pensarlo un poco, decide regresar primero a Konoha. Después de informar brevemente sobre la situación en la aldea oculta del sonido, Orochimaru sigue a Akira de vuelta a Konoha. El viaje de regreso no dura mucho, aproximadamente medio mes. Al llegar a las puertas de Konoha, Orochimaru se detiene un momento a reflexionar. Si bien se había infiltrado en la aldea durante la masacre del clan Uchiha, esta vez entra abiertamente, y la sensación es completamente diferente. Jiraiya-sama, Akira-sama.
Los guardias de la puerta de Konoha los saludan con entusiasmo a su regreso. En esta ocasión, los guardias no son Izumo y Kotetsu, el dúo habitual. Tras completar con éxito la misión para disuadir a las demás aldeas, la reputación de Akira en Konoha ha crecido aún más. Jiraiya, como uno de los legendarios Sannin, también goza de gran respeto. En cuanto a Orochimaru, nadie lo reconoce, así que nadie lo saluda. Tras asentir en señal de reconocimiento, Akira y sus compañeros se dirigen al pueblo. Ah, por cierto, Jiraiya-sama, Tsunade-sama regresó a la aldea hace apenas unos días. Grita uno de los guardias al entrar. Esta noticia los deja atónitos a los tres. Akira se sorprende de que Tsunade haya regresado a la aldea. En la historia original, ni siquiera la muerte del tercer Hokage la impulsó a volver. ¿Será que le interesa más el hecho de que un Uchiha se haya convertido en Hokage? Aunque Akira se muestra sorprendido, Jiraiya rebosa de alegría, e incluso Orochimaru siente cierta nostalgia. La decepción que les produjo el tercer Hokage provocó que los tres se dispersaran. Uno se marchó, otro desertó y el tercero se distanció. Jamás imaginaron que verían el día en que los tres Sannin regresarían a Konoha. Vamos a ver a Tsunade. Probablemente esté igual que siempre. Jiraiya, que originalmente había planeado ir a las aguas termales para investigar, ahora arrastra emocionado a Orochimaru para encontrar a Tsunade. Sin embargo, Akira decide no interrumpir su reencuentro y, en cambio, se dirige a la oficina del Hokage para entregar oficialmente el informe de la misión. Tras regresar a Konoha, también recoge las recompensas de su simulador de vida. A pesar de quejarse en silencio de que las múltiples simulaciones de alto nivel apenas habían mejorado su fuerza, Akira admite que le han servido como una guía útil, ayudándole a evitar varias situaciones de riesgo vital. En ese sentido, no fueron en vano. Tras completar el traspaso de la misión, Akira mantiene una larga conversación con el líder del clan, Fugaku. Completar esta misión debería ser, como mínimo, un logro de rango S, ¿no? Seguramente se merece unos cuantos millones de Ryō como recompensa. ¿Y qué hay de la captura de Kitsuchi y Kurotsuchi? Debería recibir una bonificación considerable del rescate de 1000 millones de Ryō, ¿no? ¿Y qué hay de la pierna del tercer Tsuchikage? Es un trofeo, un símbolo de la fuerza de Konoha. ¿Acaso el Hokage no la quiere? Tras algunas negociaciones, Akira logra obtener un total de 12 millones de Ryō gracias a la recompensa de la misión, la bonificación del rescate y la pierna del Tsuchikage. Akira, ¿no te das cuenta de lo ajustado que está el presupuesto del pueblo hasta que estás al mando? Esto es lo mejor que puedo ofrecer, dice el jefe del clan Fugaku, intentando razonar con Akira, que sigue pareciendo insatisfecho. HMPH, 12 millones de Ryō es solo la mitad de la recompensa que se ofrece por la cabeza de Asuma en el mercado negro, murmura Akira, claramente poco impresionado. Parece que Asuma Sarutobi se ha convertido en la unidad de medida preferida de Akira para el dinero. No deberías hablar así, sobre todo teniendo en cuenta tu posición, reprende Fugaku, exasperado. Si alguien oyera a Akira hablando de la recompensa por la cabeza de Asuma en el despacho del Hokage, sería un escándalo mayúsculo. Pero ahora que el tercer Hokage se ha ido, la cabeza de Asuma ya no vale ni de lejos lo mismo, añade Fugaku, sin poder resistir la tentación de intervenir. Ah, por cierto, Hokage-sama, hay algo más que debo informarle, dice Akira. Jiraiya y yo hicimos un pequeño viaje y trajimos a Orochimaru con nosotros. Es un veterano poderoso, pero, lo que es más importante, sus habilidades de investigación son invaluables. Tendrá que averiguar cómo manejar eso. Además, me iré en unos días. Voy a invocarme a la cueva Ricci. Firmé el contrato de invocación con Orochimaru. Con 12 millones de Ryō en su bolsillo, Akira está de buen humor mientras actualiza a Fugaku. ¿Ah? ¿En serio? Eso significa que los tres Sannin han vuelto a Konoha. ¡Qué noticia tan fantástica! Exclama Fugaku, encantado. Aunque el regreso de Orochimaru se mantendrá en secreto, la presencia de Jiraiya y Tsunade sí podrá hacerse pública. La razón por la que las demás aldeas tenían a Konoha en la mira era porque la consideraban débil. Pero con el regreso de Jiraiya y Tsunade, Konoha ahora cuenta con dos luchadores de primer nivel. ¿Quién se atrevería a subestimar a Konoha ahora? De hecho, se podría argumentar que la fuerza general de Konoha es ahora mayor que durante el mandato del tercer Hokage. Dicho esto, Akira no se demora y se dirige al cuartel general de Anbu. Al fin y al cabo, como jefe de Anbu, necesita supervisar y revisar las actividades de los últimos 2 o 3 meses.
En Anbu no ha ocurrido nada significativo, así que Akira simplemente cumple con sus obligaciones. Tras pasar allí aproximadamente una hora y realizar algunas tareas que requerían su atención, se marcha. A continuación, Akira se dirige al complejo del clan Hyuga. Después de todo, acababa de completar la misión de disuadir a las demás aldeas, había capturado la pierna del tercer Tsuchikage e incluso se había asegurado una parte del rescate de Kitsuchi y Kurotsuchi como recompensa, que ascendía de 12 millones de ryo. Pero también ganó una apuesta contra Yashiro Hyuga, obteniendo otros 10 millones de ryo. Entonces, ¿es cierto que convertirse en Hokage implica ser más austero? ¿Es por eso que Fugaku se ha vuelto tan tacaño? Refunfuñando en silencio, Akira llega al complejo del clan Hyuga, donde Yashiro lo recibe calurosamente. Incluso ordena a sus sirvientes que preparen una suntuosa cena, diciéndoles que deben agasajar a Akira como es debido. Ante la cálida acogida, Akira no rechaza la hospitalidad. Durante la cena, Yashiro incluso invita a su hija, Hanabi, a unirse a ellos, sugiriendo que, dado que ella y Akira tienen edades similares, deberían conocerse mejor. Akira no puede evitar sentirse desconcertado. ¿Qué está pasando? Solo tiene 7 años, pero Yashiro parece comportarse como un padre deseoso de preparar a su hija para el futuro. Pero cuando lo piensa bien, con su reputación, fuerza, antecedentes familiares y estatus, sin mencionar que es el candidato con más probabilidades de convertirse en el próximo Hokage, tiene sentido que el clan Hyuga pueda verlo como una excepción a sus reglas habituales contra los matrimonios entre clanes. Entonces, tal vez Yashiro esté pensando en convertirse en su suegro. Sin embargo, aunque en la historia original queda claro que Yashiro valora más el potencial de Hanabi y que Hinata es considerada más del montón, ¿a quién no le gusta Hinata en el anime? Pero ahora mismo, Hinata solo tiene 7 años. Tras lo que pareció una cena interminable en casa del clan Hyuga, Akira finalmente se marcha con sus 10 millones de ryo, huyendo prácticamente del complejo. Ay, ¿por qué tengo la sensación de que sacrifiqué algo por esos 10 millones de ryo? Reflexiona Akira para sí mismo mientras regresa a casa. Luego, pasa más de una hora charlando con su abuelo y Keiko, relatando los sucesos de los últimos 2 o 3 meses. Ante la mirada orgullosa de su abuelo, que sugiere, mi nieto tiene madera de Hokage, Akira finalmente se retira a su habitación a descansar. El siguiente punto en su agenda es su viaje a la cueva de Rikichi. Pero ahora que tiene la friolera de 22 millones de ryo en el bolsillo, quizás sea hora de darse algún capricho. Tal vez valga la pena hacer otra simulación de vida antes de dirigirse a la cueva. Fin del capítulo 134.